En este video estamos presentando el proyecto AISIG, que fue realizado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús, Aguirre Diego, Mieres Federico, Santa María Paula y Segura Ariel. Para empezar, ¿qué es AISIG? AISIG es un sistema integrado de explotación de información espacial que surge en la cátedra Proyecto de Software de la Universidad Nacional de Lanús. Lo llamamos sistema integrado porque está formado por dos sistemas preexistentes, de los que vamos a hablar más adelante, que se comunican a través de una extensión desarrollada específicamente para este proyecto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es lograr un sistema que le permita al usuario extraer y analizar mediante las técnicas de explotación de información que brinda el sistema grandes conjuntos de datos espaciales. ¿Cómo está compuesto el sistema? Como ya se dijo, AISIG está formado por dos sistemas preexistentes que se comunican entre sí, ambos de software libre. Por un lado tenemos GeoSig. Es un sistema de información geográfica y se encargará de administrar la información espacial dentro de AISIG. Sus principales funcionalidades son edición cartográfica, visualización y edición de archivos en formato vectorial y raster y construcción de mapas. Por otro lado tenemos a Tanagra. Tanagra es una herramienta de minería de datos que se va a encargar dentro de AISIG de ejecutar las herramientas necesarias para realizar una explotación de información sobre datos espaciales. Sus principales funcionalidades son realizar análisis estadísticos de agrupación y de aprendizaje supervisado sobre grandes conjuntos de datos y generar gráficos de los resultados. A continuación pasamos a ver las funcionalidades del sistema. Para ello vamos a mostrar la aplicación de cada funcionalidad en un caso específico. Por medio de Naive Bayes podemos obtener un análisis de probabilidades sobre un conjunto de datos. En este video se mostrará la aplicación de Naive Bayes sobre datos espaciales utilizando AISIG. Para poder realizar este tutorial necesitará tener instalado GeoSig 1.12, Tanagra 1.4 y la extensión AISIG dentro de GeoSig. Además necesitará un shapefile sobre el que pueda aplicar Naive Bayes. Los links de estas herramientas se agregarán en la descripción del video. Para empezar vamos a abrir GeoSig 1.12. Desde el gestor de proyecto creamos una nueva vista y le vamos a cambiar el nombre por Vista Bayes. Abrimos la vista. Ahora vamos a agregar una nueva capa. La primera capa que vamos a agregar va a mostrar los barrios de Buenos Aires. La vamos a agregar solamente a modo ilustrativo para que se entienda mejor el mapa. Ahora sí vamos a agregar la capa sobre la que se va a realizar el análisis. Esta capa contiene todos los operativos realizados por el Departamento de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2012. Ahora vemos todos los operativos ahí dentro del mapa de la ciudad. También podemos ver la tabla de datos que contiene la capa de operativos. Los datos más importantes son suceso y barrio, porque son sobre los que vamos a trabajar después en nuestro análisis. Ahora lo que resta es exportar esta capa a un formato que Tanagra pueda leer. Para eso vamos a ir a capa o layer, AISIG, analizar con Tanagra. Seleccionamos la opción exportar SHP, seleccionamos la vista, la capa que vamos a exportar. Y vamos a seleccionar generar dataset. Podríamos poner un tope de valores para generar el dataset, pero en este caso lo vamos a generar con todos los valores. Una vez generado, en la esquina inferior izquierda vemos la ruta del archivo
Ahora vamos a abrir Tanagra. Vamos a generar un nuevo proyecto con el nombre Valles EISIG. Y como dataset de entrada vamos a agregar la capa que acabamos de exportar, está en formato Excel. Cargamos el dataset. Acá vemos todos los atributos de nuestro dataset. Y para definir los atributos con los que vamos a trabajar en este análisis, vamos a agregar un componente de FindStatus en el que vamos a agregar como input el atributo suceso y como target el atributo barrio. Una vez definido esto, podemos ya agregar el componente NameValles de la categoría SPB Learning. Lo arrastramos sobre Define Status y vamos a cambiar un parámetro para decirle que nos muestre la distribución condicional. Le damos la segunda opción y haciendo doble clic ejecutamos el algoritmo. Primero que vemos es la matriz de confusión y después vemos la distribución para el atributo barrio. Acá podemos ver la cantidad de casos detectados para cada barrio. Vemos que en Palermo hay un 10% de los casos desde el año 2012 con unos 118 casos. Y en escolera exterior tenemos un solo caso, lo que nos da el 0,05%. Y al final tenemos la distribución condicional que nos indica para cada suceso cuál es el porcentaje de casos en un determinado barrio. Aplicando Cojones Sum obtendremos agrupaciones de datos en base a sus características comunes. Además vamos a aplicar C4.5 para generar un diagrama de árbol que indicará las reglas sobre los grupos generados por Cojones Sum. En este tutorial se mostrará la aplicación del algoritmo de agrupación Cojones Sum sobre datos espaciales utilizando EISIG. Para poder realizar este tutorial necesitará tener instalado GDSIG 1.12, Tanagra 1.4 y la extensión EISIG dentro de GDSIG. Además necesitará un shapefile sobre el que se pueda aplicar Cojones Sum. En la descripción del video se agregarán los links de descarga de estas herramientas. Para empezar el tutorial vamos a abrir GDSIG. Vamos a crear una nueva vista desde el Project Manager. La vista la vamos a llamar Cojones Sum. La abrimos. La primera capa que vamos a agregar es una capa que contiene los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a agregar la capa sobre la que vamos a trabajar, que contiene los operativos realizados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2012. Acá podemos ver el set de datos que contiene esta capa. Nosotros vamos a trabajar con el dato barrio y el dato suceso. Y muy importante, para aplicar Cojones Sum necesitamos que nuestra capa tenga las coordenadas X e Y. En el caso de que no las tenga, siempre se las podemos agregar utilizando una herramienta de GDSIG que se encuentra en Sextante, herramientas para capas de puntos, agregar coordenadas. Seleccionamos la capa, seleccionamos dónde queremos guardar la capa modificada y le damos OK. En este caso no lo vamos a hacer porque nuestra capa ya tiene las coordenadas.
continuación vamos a exportar la capa utilizando la extensión asig desde Layer, asig, analizar con Tanagra. Seleccionamos la opción exportar SHP, seleccionamos la vista y la capa y presionamos generar dataset. En la esquina inferior izquierda vemos la ruta del dataset generado. Ahora, para realizar el análisis, abrimos Tanagra, creamos un nuevo proyecto, le vamos a poner de nombre CojonesSum y vamos a seleccionar el dataset que acabamos de exportar. Lo cargamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un define status que va a tener como datos del input el barrio y el suceso. Y a este define status le vamos a aplicar una conversión de dato discreto a continuo para poder aplicar CojonesSum. Una vez aplicada la conversión, agregamos otro define status al que vamos a ponerle de input los datos convertidos, o sea, el suceso y el barrio convertidos a dato continuo. Y a esto le vamos a aplicar el algoritmo CojonesSum. Antes de ejecutar CojonesSum, debemos especificar la cantidad de clusters que queremos generar. Para eso vamos a hacer clic derecho sobre el componente CojonesSum y seleccionamos la opción Parámetros. Vamos a setear los parámetros Row Size y Column Size. Es necesario generar la mayor cantidad de clusters posible. Para eso debemos ir aumentando progresivamente el valor de los parámetros hasta notar que uno de los clusters no tiene ningún valor. En este caso sabemos que la cantidad correcta de clusters es 48, es decir, 8 por 6. Una vez seteados estos parámetros, podemos ejecutar el componente CojonesSum. Al ejecutarlo no vamos a ver muchos resultados, solo una matriz con los clusters. Vamos a agregar un nuevo define status con el atributo de input ClusterSum1, que es el atributo generado por CojonesSum. Vamos a agregar además sobre este último define status de la categoría estadísticas, la estadística para atributos discretos. Y acá vemos el resultado que nos indica la cantidad y porcentaje de casos que pertenecen a cada grupo generado por CojonesSum. Ahora lo que vamos a hacer va a ser exportar este dataset utilizando de Data Visualization el Export Dataset. Doble clic y nos exporta a la ruta indicada en la pantalla. Volvemos a GBSig. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser levantar los datos y los grupos generados por CojonesSum en el mapa. Para eso vamos a Layer, asig, analizar con Tanagra. Seleccionamos la opción importar datos. Buscamos el dataset exportado. Y ahora tenemos que seleccionar el atributo que corresponda al cluster. Presionamos OK. Y a continuación GBSig va a cargar todos los mapas separados por cluster. Ahora lo que nos interesa saber es, para cada caso, qué factores determinan el grupo al que pertenece. Para eso vamos a ejecutar el algoritmo C4.5, que generará un árbol cuyos nodos indicarán las reglas de pertenencia para cada grupo. Vamos a volver a Tanagra. Vamos a agregar un nuevo define status sobre CojonesSum.
al que vamos a agregarle como dato de input los dos datos continuos generados de barrio y suceso, y como dato de target el dato generado por Cajón el Son. Sobre esto vamos a aplicar la categoría SPV Learning y el componente C4.5 y lo vamos a ejecutar con doble clic. Acá vemos en principio la matriz de confusión y abajo tenemos el árbol generado. Cada uno de esos nodos nos indica a qué barrio y a qué suceso debe pertenecer un caso para ser parte de determinado grupo. Por ejemplo, los casos con suceso menores a 2 y barrio menor a 4 pertenecen al clúster CSOM5-6. Desde ya muchas gracias.